mí es un verdadero honor, humilde, de estar compartiendo con ustedes esta mañana. Y ya que hemos invitado al Espíritu Santo, pues nos sentimos mucho mejor y mucho más caliente esta mañanita, especialmente los de allá que están con frío en Hartford y quizás en alguna parte de Canadá. Eh, Mi nombre es Jorge Barceló, como bien les indicaba Carlos. Yo viví mi cursillo en Puerto Rico en el 1981 y al año siguiente me moví para el área de Hartford, Connecticut, donde crecí como cursillista. Y pues aprendí pues lo bueno y lo malo que aprendemos en cursillo, con relación, lo malo con relación a las cosas que no son en sí de cursillo, pero poco a poco con la ayuda de la región y la nacional y la literatura, y obviamente Eduardo Bonin, que fue, yo lo considero mi tutor, eh, pues pude poder entender mejor lo que es el cursillo de cristiandad. Y pues ahora resido en estos últimos años, desde 2003, en el estado de Florida, en Orlando. Aquí a la orden, tienen su casita, soy casado con mi esposa Susi y tengo dos hijos, tenemos dos hijos, un varón Jorge Antonio Barceló y mi hija Chirami, que todavía ella vive en Connecticut, y mi hijo está acá cerca de nosotros, que vive con su esposa. Sin más, antes de proseguir con el rollo, pues aunque todos estamos bien familiarizados con este tema, estoy seguro, siempre que me piden compartir algo, trato de mirar cuál es el título y quizás tratar de desglosarlo para no desviarme y tratar de dar el mensaje que se me ha pedido. Entonces, eh, me concentraré y trataré de no desviarme del título. Y como les decía Carlitos, el título es La oración, motor esencial del movimiento de cursillos. Vamos a desglosarlo un poquito. Por ejemplo, la oración, pues claro, obviamente todos sabemos lo que es. Es una plegaria, una súplica, un ruego que hacemos a Dios Padre para que Él nos conceda, de acuerdo a su voluntad, pues algo parecido a lo que le pedimos o lo que nos pedimos, porque siempre es muy bondadoso, ¿verdad? Pues eso es lo que es la oración, esa comunicación con nuestro Señor. Eso está muy claro porque todos lo vivimos a diario y en cada momento. La otra parte del título es motor. Motor es una máquina compuesta de muchas piezas y tiene muchas definiciones, pero el motor necesita o ayuda eléctrica o combustión, gasolina, etcétera, etcétera. Todos sabemos lo que es un motor. Entonces, para que pues pueda tener la fuerza, el motor da fuerza. Yo diría, nosotros estamos muy familiarizados con otro término mucho más fuerte, que es la palanca o la intendencia. No está en el título, pero sé que de esto es que vamos a hablar, de la palanca o la intendencia. Eh, Palanca es un objeto el cual amplifica la fuerza para mover o levantar algo. Un ejemplo puede ser un pedazo de palo, en mi caso algo pequeñito, ¿verdad? No sé si lo pueden ver, un palo, ah, para ayudarme a apalancar algo, a levantar algo, nosotros en Puerto Rico le llamamos una uña de cabro o pata de cabro. No sé si le ven, por esa parte ahí se le llama la uña de cabro. No sé cómo le llamarán en su país natal, pero pues esto es de hierro. Y pues estas dos herramientas nos ayudan a veces a hacer un trabajito liviano, pero que por ser liviano a veces no lo logramos hacer con las manos o con la fuerza propia. Y eso lo usamos como palanca para levantar un logo de un árbol, de un tronco o una piedra bien pesada que queremos moverla. Y así, de la misma manera, las industrias en el antiguo tiempo y hasta no mucho antes utilizaban otras palancas inmensas para mover cosas mucho más grandes. La palanca en general ayuda, multiplica la fuerza, ayuda a mover y a levantar. Pero nosotros en cursillo, pues nos gusta esa definición. Nos gusta a mover.
en el caso del cursillo y la oración y el sacrificio, a mover el corazón de Jesús, a mover a Dios para que se apiade y nos conceda la petición que le hacemos. Entonces, eso es lo que, por tal razón, utilizamos la palabra palanca o intendencia que se utilizó desde el principio allá en España. Entonces, pero es obviamente la oración y el sacrificio que hacemos por algo. En nuestro caso, por el cursillo de cristiandad. Entonces, en cursillo, pues palanca es oración y sacrificio. Puede ser ambas o puede ser simplemente la oración o puede ser simplemente el sacrificio, pero el sacrificio ya siempre va acompañado de la oración. La otra palabra en el título es la palabra esencial. Esencial quiere decir algo que es absolutamente necesario. O sea, sin ello no funciona o no puede ser la cosa. ¿Okay? Por ejemplo, estamos en esta convivencia a través de este medio tan bonito que el Señor nos ha regalado, Zoom. Pues aquí tenemos que tener cosas esenciales para poder tener esta plática o esta convivencia. Por ejemplo, necesitamos internet, eso es esencial. Necesitamos bajar la aplicación y conectarla a nuestra pieza de conexión. Es esencial. Es esencial eh, que Carlos o alguien baje una aplicación o sea, el número de conexión para poder nosotros todos entrar individualmente. O sea, necesitamos un celular o una computadora o una tableta, o sea, el aparato que es lo que va a recibir todo. Y es también, yo diría, esencial, por lo menos el audio. A veces hemos tenido problemas. Yo he tenido problemas en las conexiones. El domingo pasado mismo me perdí la convivencia de los amigos del Carisma porque no me funcionó, me conecté y seguidita se me cayó. Entonces, hay cosas esenciales. Entonces, en el cursillo, pues hay cosas esenciales también, como sabemos. El equipo, los rollos, el material, el sacerdote, el director espiritual y la oración que entra prácticamente como a plano esencial de las primeras cosas muy necesarias. Por eso el título, muy bien, dice que es una pieza esencial del movimiento, esto de la oración y la palanca. Entonces, para concluir con el título, está la palabra movimiento, y yo le añadí movimiento de Cursillo Cristiana porque sé que a eso que nos referimos, movimiento. Pues el movimiento, y no voy a entrar en lo que es la definición, sino que el movimiento, pues implica que son tres fases. Ya sabemos que son precursillo, cursillo y postcursillo. O sea, la palanca en cursillos no se refiere simplemente a los 3 días, no, se refiere completa al movimiento en todas las actividades de precursillo, cursillo y postcursillo, que encierra todo hasta el secretariado, las ultrellas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué la palanca es esencial? Bueno, y no es que Dios sea débil. Entonces, el infinito Dios se bota, se descarga en esto de la oración, eh, sino que su amor infinito hace que sea así. Por ejemplo, pongamos en nuestro lugar de padre. Nosotros, cuando le rogamos a Dios, Él se debilita, se derrite de esto de la oración, porque nosotros como padres, cuando nuestros hijos pues nos piden algo, nos solicitan algo, pues nosotros vemos cómo se lo podemos dar cuando es algo sencillo y cuando no, pues a lo mejor es algo que cuesta dinero si tenemos el dinero. Pero también miramos si les conviene lo que están pidiendo y cómo les va a ayudar o si no les conviene. Pues nuestro Padre es así. En esto de la oración nos pide, cuando pedimos, Él nos da de acuerdo a cómo nos convenga, porque Él sabe mejor lo que nos conviene. ¿Quién de ustedes
Si su hijo les pide un pedazo de pan, le da una piedra. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan. Esto está en Mateos 7, del 9 al 11. Entonces, pues Él siempre nos va a dar lo bueno. Y en el caso del cursillo, lo que pedimos es la vida de gracia. Suplicamos la gracia y Él, como sabe que es bueno para nosotros y que nos va a ayudar, nos las da en abundancia. Y en cursillo, pues esa gracia nunca falta. Esa gracia siempre está en abundancia. Pidan y se les dará. Toquen y se les abrirá. Esto está en Mateo 7:7. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, pedir para que Él pueda, porque Él nos respeta. Sabemos que Dios Padre nos respeta y el Señor. Entonces, muchas veces en cursillo decimos, ora como si todo dependiera de Dios, pero trabaja o actúa como si todo dependiera de ti o de mí. Entonces, hay que pedirle al Señor para que Él pueda concedernos. En la oración, pues pedimos en el nombre de Cristo. En el cursillo pedimos, rogamos a Dios a través de Cristo para que derrame su gracia. Los cursillistas, como comunidad orante, o sea, la iglesia, ora por esta intención de que Cristo interceda. Los cursillistas reciben su inspiración para orar del mismo Cristo, de nuestro Señor, hermano y amigo, porque Él oró, Él nos enseñó a orar orando Él mismo. Él insistió en la necesidad de la oración y se iba aparte a orar siempre, en todo momento. Y Él prometió que nuestras oraciones serían escuchadas. En verdad les digo que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, se los concederá. Juan 16:23. Y como medio esencial para la oración, Jesús declaró que hay que tener fe. Solo la pedimos en el nombre de Jesús, pero tenemos que tener esa fe que mueva montañas. En verdad les digo, si tienen tanta fe como para no vacilar, ustedes harán mucho más que secar una higuera. Mateos 21, 21 y 22. La palanca, la oración, esto es lo primero que se debe planificar cuando se tiene un cursillo en mente. Por eso quería aclarar el contenido del título, porque es desde el mismo comienzo. O sea, siempre cuando ya hemos comenzado todos nosotros en todos nuestros culturas y donde quiera que estemos, que estamos conectados, ya estamos en oración desde mucho tiempo a nivel de secretariado, a nivel de escuela, a nivel personal, obviamente, y a nivel de ultrella, a nivel de, de reunión de grupo. Porque la palanca, la oración, es lo primero que se planifica en cursillos, en el movimiento de cursillos. La iglesia es una sociedad de oración. Esta es una afirmación hecha por el Papa Pablo VI que se aplica perfectamente al movimiento de cursillos de cristiandad. La oración es esencial para la iglesia porque ¿qué sería del cristianismo si no enseñara a la humanidad cómo pueden y deben entrar en unión con Dios? O sea, tenemos que estar en unión con Dios para poder hacer las cosas como mandan, porque si no, estaríamos haciendo las cosas como quizás quiere Jorge Barceló o como quizás quiere fulano o fulana. Y estaríamos obviamente perdidos dando palos en el aire, porque necesitamos estar en unión con Dios. Entonces, tenemos que ver la planificación de esa palanca, especialmente la palanca antes del cursillo. O sea, en el precursillo. En el precursillo, cada cual,
cuando yo he tenido un candidato que lo estoy preparando, todavía no, ni siquiera hay una fecha para el cursillo, pero ya yo tengo la vista y mi amistad en una persona que va a ser posible candidato o candidata. Entonces yo estoy ya orando por esa persona. Y así por el estilo, ustedes cuando tienen su candidato ya están mucho antes del cursillo, orando por esta persona. Porque hay que hablarle a Dios de los hombres antes de hablarle a los hombres de Dios. Entonces, eso lo tenemos claro. Y así por el estilo, cada cual de nosotros que tenemos un candidato y pedimos ayuda al grupo, a los amigos de la reunión de grupo y en la ultrella y en la escuela, así por el estilo. Entonces, tenemos esa parte. Entonces, una vez el secretariado planifica un cursillo, la palanca o la intendencia también se planifica a ese nivel. Además de todas las oraciones personales que vamos teniendo con nuestro candidato o candidata, ya el secretariado y la escuela comienza también a orar y tal vez de una manera bien planificada, haciendo horas apostólicas y haciendo otras oraciones comunales para el éxito del cursillo, porque la oración es el medio sobrenatural principal de éxito de un cursillo. Sin esto, el cursillo no podía ser exitoso. La comunidad cristiana es parte de ella. Ora constantemente antes, durante y después del cursillo. Así vemos como los grupos de amistad, las ultrellas, las escuelas de dirigentes, los secretariados oran todos juntos y en sus ambientes individuales particulares para que la gracia se derrame a masa en el cursillo. Ahora vemos el equipo. Todo esto todavía antes del cursillo. El equipo, por el hecho de ser cristianos, cursillistas, pues nuestra vida ha de ser una ejemplar de oración. Ahora, los dirigentes, a mí cuando me llaman, además de que debo estar siempre a este nivel con mi piedad, pues yo trato de hacer algunas otras cosas extra. A veces, cuando no estoy todavía en un equipo, trato de ir a la misa diaria, pero a veces pues no puedo y de fácil digo que no voy a ir. Pero cuando estoy en un equipo, hago más esfuerzo. La verdad que no, quizás no pueda ir a la misa, pero voy a tratar de hacer un esfuerzo más. Y así por el estilo, hacemos sacrificios un poco más normal, más de lo normal, porque es una preparación que queremos hacer. Y el equipo en común también, en conjunto, se reúne para sus reuniones y ora junto también antes del cursillo. Y así todos para que puedan ser testimonio de una verdadera cristiandad, porque nadie da lo que no tiene. En ese momento el equipo ya va entrando al cursillo, sabiendo y reconociendo que hay una comunidad inmensa orando por fuera. No solamente los del secretariado, no solamente los de la escuela, no solamente los de su estrella y de su reunión de grupo, sino que también otras personas, familiares, cursillistas, que sabemos que están orando por este cursillo en particular. Cuando yo llego a la casa de cursillo, ya yo estoy convencido de que esta comunidad está pidiendo al Señor su intercesión por este cursillo número tal de esta diócesis, y así lo hacemos en todas esas diócesis. Yo recuerdo cuando nosotros en Hartford, Connecticut, hacíamos unas caminatas de un pueblito a otro pueblito que era quizás de 15, 20, 30 millas de distancia, caminando un grupo, rezando, y en ese transcurso de camino orábamos, hacíamos todas las oraciones, el rosario, el Via Crucis, etcétera, etcétera, y cantábamos y salíamos de una parroquia y llegamos a otra parroquia. Y de allá, pues nos estaban esperando o teníamos un vehículo que nos devolvía. Entonces, eso era bonito y el sacrificio de las personas, amistades tuyas que se ponían unas piedritas dentro de los zapatos y caminaban y oraban. Otra gente que necesitaban los medicamentos, pues decían, no me voy a tomar el medicamento para que el Señor se manifieste ahí. Así, esas palancas pues se han perdido. Claro, no es que exageremos,
porque para Dios no hay que exagerar. La palanca, decimos que no puede ser como usamos un as en en el póker, la que la sacamos de la manga para hacer trampa y no, la oración tiene que ser natural. Porque como decimos, el libro de diario, y lo tenemos en el capítulo de la palanca, creo que es el capítulo 12 del manual de dirigentes en Estados Unidos. Lo importante no es el bill, la factura de la luz. Lo importante es que llegue la luz a la casa, ¿verdad? Si tenemos esta luz que nos alumbra, eso es lo importante. Yo no quiero ni siquiera que llegue el bill, entonces, o la factura para pagar esa luz, pero necesitamos esa luz cada cual. Entonces, pues la luz de la gracia la necesitamos en el cursillo. Entonces, no es necesario exagerar ni siquiera informar todos los sacrificios que estamos haciendo, sino que el Señor sabe cuáles son los sacrificios que estamos haciendo. Entonces ya el equipo está consciente de que el Señor se está ya manifestando en ellos. Ahora los dirigentes en su preparación durante el cursillo oran juntos también para quizás resolver cualquier problema que pueda ocurrir. Sabemos que el cursillo decimos que todo está previsto, pero siempre hay situaciones imprevistas que nosotros, pues con la oración, nos ayuda a resolverla. Entonces, el equipo siempre tiene que orar con los dirigentes dentro y durante el cursillo, en sus tiempitos del cuarto, en conjunto. Lo hacemos también con los cursillistas, con la guía del peregrino, etcétera, etcétera, etcétera. Esto se lleva a cabo no solo de forma individual, sino que de manera organizada mediante el equipo, guiados por el director espiritual y dirigidos por el rector o la rectora, ¿verdad? En ciertas oraciones que vamos a tener durante esos 3 días, desde el momento de la llegada a la casa de cursillos hasta el momento que entregamos el cursillo el domingo en la noche o en la tarde, parados en los pies del Santísimo, agradeciendo por esos cursillos. El dirigente de cursillo cree en la oración, en su poder, y sabe que el Padre Celestial da el Espíritu a aquellos que se lo piden. Estamos convencidos. El equipo enseña a los candidatos cómo orar, orando. Y a medida que el cursillo progresa, se convierte en una comunidad de oración. Los cursillistas nos están visualizando. Ellos están mirando. Nosotros los sondeamos, una palabra que utilizamos estratégicamente inclusive. Nosotros vamos sondeando, pero ellos también nos están sondeando a nosotros y se dan de cuenta la entrega y la oración inmensa que nosotros siempre tenemos ahí. Yo he experimentado, al igual que todos los que hemos servido en cursillo, el cambio de vida y de imagen desde el jueves en la noche al viernes, al sábado, y esa alegría, ese semblante, como aquello de la meditación en la mañana en el monte Tabor, Jesús con esa vestidura blanca, pues así prácticamente se transparentan estos hermanos ese domingo. Uno los ve con ese semblante, y es que han vivido el cursillo, pero ha sido gracias a lo que se ha vivido con los dirigentes y la entrega y la oración de estos dirigentes. Y claro, la palanca de la comunidad orante de afuera. Cuando el candidato ve que el dirigente no solo recita plegarias, sino que habla con Dios, cuando observa en él una postura que va mucho más allá de la simple compostura, el candidato se da cuenta inmediatamente que aquellos hombres, aquellas mujeres del equipo son profunda y sinceramente cristianos. Al principio tal vez solo sea el equipo quien ore, eso lo saben, pero el testimonio del equipo y la proclamación de las verdades en los rollos y en las meditaciones irá sembrando en cada uno de los asistentes la necesidad de la comunicación directa con Dios, de orar, de la palanca. El cursillo en sí es una prueba palpable de la eficacia de la oración, ya que logra que cada alma entre en contacto directo con Dios. Como los decía, vemos cómo llegan el jueves y cómo ya el domingo
quedan transformados por la gracia. No tanto por los rollos ni por lo que se habló. El mensaje sí entra aquí, pero la gracia y la iluminación, la oración, entra en el corazón. Y es también a los pies del sagrario donde el cursillo cobra su auténtica y profunda dimensión. Esas visitas al sagrario que hemos estado haciendo los dirigentes y, como digo, los cursillistas o candidatos nos estaban sondeando qué hace este allá en la capilla, qué hará fulano, qué hace el grupo, qué hace el equipo allá orando a las 12 de la noche luego que se ha entregado el día. Y ellos se levantan a caminar y miran que estamos en la capilla orando como equipo. Entonces, esa visita al Santísimo es de gran valor espiritual y de enseñanza. Ahí dejamos salir todo lo que llevamos dentro, con naturalidad, con espontaneidad, con la confianza de quien se siente ante la presencia de un amigo verdadero y de un hermano. ¿Cuántos de los de aquí presentes podemos testimoniar sobre esto? Aquel día de nuestro cursillo, cuando nos tocó entrar en ese saloncito, quizás la primera visita que habíamos hecho en nuestra vida. Para mí fue la primera visita conscientemente de que el Señor estaba ahí en ese sagrario. Y así yo sé que todos ustedes se sintieron de rodillas. Nunca el hombre es tan grande, por más pequeño que sea, como cuando está de rodillas. Por eso decimos que las rodillas son las grandes palancas del apóstol. La oración ha de ser siempre natural, no fingida, una comunicación desde el fondo de mi corazón, sincera. Debe ser firme, sacrificada, clara, con voz fuerte, pero sobre todo constante. No solo a la hora que nos toca ir a la capilla o a la hora de las oraciones marcadas en el calendario de los 3 días o del precursillo o del postcursillo. Debe ser siempre. Debe ser alegre porque es confiada, de amor del Hijo al Padre y del Hijo al Padre. De la oración al canto. El cursillo necesita esa alegría y esa oración tiene que ser alegre. Y qué mejor que el canto para alegrar más el ambiente. Cantar es rezar en voz alta. Quien canta, reza 2 veces. Por eso los cantos han de ser adecuados y al momento del cursillo. Sabemos que el cursillo tiene varias etapas. La etapa de preparación, la etapa de preparación, la etapa de la conversión y la etapa de proyección. Entonces, cánticos apropiados al tiempo. Y el cursillo comienza de una forma quizás fría y va calentándose según va el tiempo y el momento y los días. Entonces, esas canciones tienen que ser apropiadas y no exageradas, no muchas, ¿verdad? Durante la misa, en el sagrario, al principio, cuando estoy dándole a conocer a los nuevos cursillistas el sagrario, al Señor que está en el sagrario, pues yo pongo una meditación. A mí me gusta esta meditación que cantaba Rafael, que decía, hay un hombre que está solo, tiene triste su mirada, le llaman Jesús, ese es el título. Entonces la pongo brevemente como preámbulo o quizás para darle aperturas a ellos, para que vean. Y la canción tiene un mensaje. Trato de tener la versión corta, ¿verdad? Porque en el cursillo el tiempo también es muy esencial. Entonces, también quizás durante el día sábado les pongo la canción Amigo. Entonces ya ustedes saben cuál es esa, porque estamos hablando de ese amigo que es el Señor. Pero esto no es idea que yo tengo, pero la cuestión es no exagerar y el cántico tiene que ser apropiado y que ayude a inculcar el mensaje que se quiere traer en ese momento, en ese día, porque sabemos que cada día, con cada fase, tiene su mensaje. Entonces, no es cuestión de que vayamos a llevar una orquesta a cursillos, como a veces ha sido la mentalidad aquí en Estados Unidos. No, pues hay que tener un equipo de orquesta, hay que tener un equipo de música. No, no, no. Nosotros allí, a capela a veces, cantando ante el Señor, brevemente, apropiado. Entonces, la Santa Misa, el compartir lo fundamental cristiano en un cursillo es sostenido en la común
vida eucarística. La Eucaristía se ofrece diariamente porque es la vida de nosotros, es la vida del cristiano, es la vida del cursista y es la vida del cursillo. Vivir la liturgia es la oración oficial de la iglesia, eso lo sabemos. Y es por eso que la comunidad eucarística es fomentada como un tema central del cursillo, diariamente. El cursillo debe traer a la vida actual lo que se experimentó en las primeras comunidades cristianas, cuando todos eran uno en mente y en corazón, compartían y repartían todo lo que tenían. Dentro de la comunidad católica, las comunidades pequeñas se reúnen alrededor de la mesa eucarística para experimentar esa unidad y comunicar a los demás esta unidad de amor. Es bien lógico que la Eucaristía debe tener una prioridad en el cursillo, ya que la Eucaristía es un sacramento de amor, un signo de unidad, un lazo de caridad, un banquete de Pascua y es la fuente de vida de la iglesia. La Eucaristía es el centro de la vida durante los 3 días del cursillo y a partir de ello, a partir de esos 3 días, debe ser el centro de la vida de todos aquellos que han asistido a un cursillo, que han vivido un cursillo, ya que sella su encuentro con la comunidad y reafirma su compromiso por la evangelización, por ese cuarto día. Pues antes yo, sé que muchos de ustedes también, pues yo iba a la misa, íbamos a la misa, pero por compromiso, pues por rutina, porque mi mamá me decía, pues tienes que ir a la misa o vamos a la misa. Pero después del cursillo, yo he tomado conciencia de por qué voy a la misa, que es por convicción, porque, y esto lo aprendí en el cursillo, por el alimento que es, por la vida que me aviva a mí. Antes del cursillo iba dominicalmente porque eso era lo que me decían, ve el domingo, la misa es obligación y es lo que yo pensaba. Pero después del cursillo ya sé que la misa, la Eucaristía está ahí disponible para mí todos los días. Y entonces ese es el esfuerzo que trato de hacer, estar en ese encuentro con ese Cristo y con Dios en esa Eucaristía en todo momento que pueda. Cristo es y debe ser siempre ese eje de nuestras vidas y por consiguiente, cursillos gira en torno a ese Cristo, personal, hermano y amigo. Esa es una verdad que ningún cursillista pone en duda, pero tampoco podemos negar la presencia de María en un cursillo de cristiandad. María siempre está ahí con nosotros. Ella está presente en muchas de las oraciones, especialmente en el rosario y en la felicitación sabatina, y está presente también en cada momento decisivo del cursillo, especialmente en las circunstancias, eh, en la labor de pasillo. En todo momento tenemos a María presente. En su vida en la tierra, ella fue la figura perfecta como discípulo de Cristo, espejo de todas las virtudes y encarnó las bienaventuranzas proclamadas por su mismo Hijo, por Cristo. María ha sido llamada como el modelo perfecto para el apostolado laico, pues supo alternar sus obligaciones diarias como mujer, como madre y esposa, con su obligación divina de ser la madre de Dios. Hermanos, hermanas, trabajamos no solo para salvar almas, sino también para edificar cristiandad. Y esto es nuestro cuarto día. Cursillo pretende hacer cristiandad, que es avivar todo el cuerpo místico, logrando que los que son más hombres y quieren ser más santos sean y se sitúen como ejes vivos de su comunidad, siempre orientados, promovidos y dirigidos por Dios, porque no podemos estar y andar solos. Cursillo no hace cristianos, cursillo no hace católicos. Los cristianos nacemos en el momento de nuestro bautismo y cursillo lo que pretende es que se viva ese bautismo para que todos los que compartimos la pila bautismal seamos santos, viviendo en gracia consciente y creciente. Y eso es lo que queremos de estos candidatos o nuevos cursillistas, que vivan esa gracia también consciente y creciente, mirando nuestro testimonio de oración y de entrega. En línea con la iglesia, en contacto con Cristo
y en comunicación vital con los hermanos, el, el cual fuere en este rollo el mensaje de el cursillista más allá del cursillo, con nuestro trípode, contacto con Dios, y con nuestra reunión de grupo y ultrella, contacto con los demás. Esta es la ayuda, no vamos a estar solos, estamos con Jesús y estamos también con nuestros hermanos dirigentes de la reunión de grupo y de la ultrella. Cursillos pretende que seamos hombres y mujeres con personalidad profunda, realizando en nuestra vida el milagro de la normalidad guiada por la oración y el sacrificio. Nuevamente, sin exagerar, que seamos apóstoles, y esta es la palabra clave, realizando en la vida diaria los conceptos y las actitudes de Cristo mismo, desviviéndonos para que Cristo viva por la gracia en todo, que seamos ese Cristo que camina en las calles, que ese Cristo que veamos. Como decían, no recuerdo en una de estos compartir, si alguien Google a Cristo, va a tener muchos puntitos, porque Cristo va a estar en todos lados, donde quiera que estemos nosotros, tú, yo, ese Cristo va a estar dentro de nosotros, y ese Cristo, cuando se hace el Google, va a estar ahí en mi casa, en el trabajo, en todos los medios donde eh, estamos en nuestros ambientes cotidianos diariamente. Seamos apóstoles, pero no hacedores, sino apóstoles de apostolado. Yo como apóstol trato cada día más de amar. En una del compartir de la Ultrella de Mallorca, hace como 2 semanas, compartí a una hermana que ella escribió un mensaje de cómo ella iba a ser mejor ese día. Y el Padre, cuando dio la resonancia a nivel espiritual, como que lo subió un poco más y dijo, hay que dejarse amar. Entonces yo utilizo eso también y trato de utilizarlo. Yo quiero amar más hoy y quiero dejarme amar más hoy. Y este es el apóstol verdadero en las calles, amar más. Un cursillista es un hombre o una mujer común y corriente. Es alguien quien ha experimentado sus altas y sus bajas, porque los tenemos todos los días, estas situaciones y problemas, lo que la vida nos proporciona. Pero sabemos que con la oración y Cristo a nuestro lado, somos mayoría aplastante. Somos fermento vivo, somos lámpara que alumbra, sal que da sabor a sus ambientes, sembrando amor. La vida interior es el alma de todo apostolado, porque como sabemos y hemos dicho, nadie da lo que no tiene. Nuestra vida interior es la que hace el apostolado. Esa vida de gracia que se transfiere a los demás a través de nuestra imagen visible. Entonces, la vida interior es el alma del apostolado. Hay que amar sin medidas. San Pablo lo dijo, aunque hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si me falta el amor, sería como bronce que resuena o campana que retiñe. Primera de Corintios 13:11. Amemos en nuestro peregrinar, caminando por Cristo hacia el Padre, a impulsos del Espíritu Santo, con la ayuda de María y de todos los santos, llevando con nosotros a nuestros hermanos y hermanas de todos los ambientes, de colores.